Hola a todos, bienvenidos a su canal de matemáticas muy fáciles. Apóyame compartiendo y suscribiéndote. Hola a todos, bienvenidos a su canal de matemáticas muy fáciles. En esta ocasión vamos a ver el tema de porcentajes. Antes de comenzar con el tema de porcentajes, quiero felicitar a todos los maestros porque hoy 15 de mayo es el Día del Maestro. Bien, en conmemoración del Día del Maestro, aquí tengo una pequeña carta que me agradó mucho, que nos dice: carta de un niño con problemas de aprendizaje a su profesora. Sé que no soy un niño fácil, que me distraigo con frecuencia y que no obedezco. Sé que a veces interrumpo las clases e incluso hago que los otros niños no aprendan. Sé que hago tu trabajo más difícil de lo que habitualmente es. Me duele, pero sé que no soy lo que a los demás les gustaría que yo fuera. Pero todo eso es por fuera porque por dentro soy un niño como los otros, con una inteligencia maravillosa y un gran corazón, solo que cubierto con una camisa de tristeza y un abrigo de indiferencia para disimular. Precisamente con ese gran corazón es que puedo decirte gracias. Gracias por ser paciente y aguantar mi inconstancia. Gracias por protegerme a veces de los adultos que no me soportan, a veces de los otros niños, y gracias por protegerme a ellos de mí. Creo que en ocasiones sin querer les hago mal. Gracias por recogerme cuando los demás me desechan, por no reírte cuando los demás se burlan de mí, por entenderme cuando no sé expresarme. Gracias por creer en mí aun cuando nadie cree, por estar segura de que yo saldré adelante aun cuando todo el mundo apuesta por mi fracaso. Gracias por no darte por vencida, aun cuando a veces te sientes cansada. Gracias por aceptar el reto que significa el manejar a un niño como yo. Gracias por ser ingeniosa y recursiva, por inventarte mil cosas para que yo logre mis objetivos. Gracias por ser muda cuando me merezco una crítica. Gracias por ser sorda cuando otros te hablan de mí. Gracias por gritar mis logros sabiendo que costaron un poco más de esfuerzo que para los otros. Gracias en fin por todo. Sin ti, sin tu esfuerzo no saldré adelante. Tú eres mi gran aliada, nunca me faltes. Tomado de Déficit de Atención e Impulsividad, Manual para Padres y Docentes. Bien, creo que esta carta me agradó mucho y hace referencia a todo el esfuerzo que como maestros realizamos dentro de nuestra labor y que ese esfuerzo rinde frutos en nuestros estudiantes. Muy bien, pues feliz día a todos los docentes en este 15 de mayo. Bien, vamos a ver el día de hoy el tema de porcentajes. El tema de porcentajes es un tema que también viene en el examen de admisión. Es un tema que viene en el examen de admisión a licenciatura. El tema de porcentajes es un tema que viene en el examen de admisión a licenciatura, en el examen 2. Aquí lo tenemos, la parte de estimaciones tenemos porcentaje. Entonces vamos a ver lo que es un porcentaje. Muy bien, ¿qué es un porcentaje? Pues la palabra por ciento significa partes de cada 100. Por ejemplo, 20% significa 20 partes de cada 100. Tenemos aquí este ejercicio que nos dice calcula el 20% de 500. Es decir, vamos a calcular 20 partes de cada 100 de la cantidad de 500. Entonces, 500, esta cantidad 500, la voy a dividir en montoncitos de 100. 500 la voy a dividir en montoncitos de 100. Entonces tengo 100. Voy a tener 5 montoncitos de 100. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo mi cantidad de 500. Vamos a suponer que tengo 500 monedas. Que tengo 500 monedas y esas 500 monedas las separo en montoncitos de 100 monedas.
Entonces voy a tener 5 montoncitos de 100 monedas. Esto es igual a 500. Muy bien. Entonces nos dice, calcula el 20% de 500. Es decir, voy a calcular 20 partes de cada 100. Aquí tengo 100. Aquí tengo 100. Entonces voy a tomar 20 de 100. 20 de cada 100. Eso significa 20%. 20 de cada 100. De cada 100 solamente tomo 20. De cada 100 solamente tomamos 20. Y así, de cada 100 tomo 20. De estos 100 también tomo 20. De estos 100 tomo 20. De estos 100 tomo 20. De estos 100 tomo 20. Y sumamos 20 más 20, 40. Más 20, 60. Más 20, 80. Y más 20, 100. Entonces, 100 es el 20% de 500. Tenemos que 100 es el 20% de 500. ¿Sale? Entonces, de esta manera hemos resuelto este problema. Entonces por ciento significa partes de cada 100. 20% son 20 partes de cada 100. Entonces vamos a obtener este porcentaje de 500. La cantidad de 500 la divido en montoncitos de 100. Y de esos montoncitos de 100, de cada 100 solamente tomo 20. 20, 20, 20, 20 y 20. 20, 40, 60, 80 y 100. Y al sumar estas cantidades, el resultado es 100. ¿Sale? Esta es una manera de poder resolver este ejercicio. Pero vamos a ver otra manera un poquito más fácil, más rápida. Porque como sabemos, en nuestro examen de admisión, tenemos que ser muy rápidos para poder resolver. Si nos tardamos mucho en resolver un problema, posiblemente no nos dé tiempo de resolver los demás problemas. Entonces siempre tenemos que contestar lo más rápido posible. Entonces una manera de contestar este ejercicio de manera más rápida es simplemente nuestra cantidad que es 500. Nuestra cantidad que es 500 la vamos a dividir. 500 lo dividimos. Vamos a dividir 500 entre 100. Este es otro método. Dividimos 500 entre 100. Siempre que dividimos una cantidad entre 100, vamos a obtener el 1%. Siempre que dividimos una cantidad entre 100, el resultado que obtenemos va a representar el 1%. Entonces, si dividimos 500 entre 100, el resultado es 5. Y 5 representa el 1%. 5 representa el 1%. ¿De acuerdo? Entonces, si 5 representa el 1%, yo no quiero el 1%, sino que yo quiero el 20%. Entonces voy a multiplicar 20 por 5, porque 5 es el 1%, pero yo no quiero el 1%, yo quiero el 20%. Yo deseo el 20%. Eso es lo que yo deseo, el 20%. Ya tengo el 1% que es 5. Ahora yo deseo el 20%.
20%, pues va a ser 20 veces el 5. Entonces multiplicamos 20 por 5. 20 por 5. Muy bien, entonces multiplicamos 20 por 5. 5 por 0 nos da 0. Y 5 por 2 es 10. Aquí lo tenemos, el 20% va a ser 100. Ya obtuvimos aquí la respuesta, que es igual a 100. 100 representa el 20%, que es justamente lo que obtuvimos con el método de arriba. De esta manera es como resolvemos este tipo de ejercicios. Aquí lo tenemos 100. 100 es el 20%. Aquí lo tenemos, 100 es el 20%. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice: halla el 20% de 80 más el 25% de 40. Bien, vamos a resolver este ejercicio que nos dice: halla el 20% de 80 más el 25% de 40. Entonces, para encontrar el 20% de 80, lo primero que realizamos es encontrar el 1% de 80. Y como mencionamos hace un momento, para obtener el 1% de una cantidad, lo que vamos a hacer es dividir esa cantidad entre 100. Al dividir cualquier cantidad, al dividirla entre 100, vamos a obtener el 1%. Entonces, si yo divido 80 entre 100, voy a obtener el 1% de 80. Al dividir entre 100 voy a obtener el 1%. Entonces, dividimos 80 entre 100. 80 entre 100. Muy bien, vamos a buscar un número que al multiplicarlo por 100, me dé 80. Si coloco aquí el 1 por 100 me da 100, me paso. No me debo de pasar, debo de buscar un número que al multiplicarlo por 100 obtenga 80 o una cantidad menor a 80, pero una cantidad que se aproxime lo más posible a 80. Si coloco el 1 me paso, entonces aquí toca de a 0. 100 por 0 me da 0. El resultado lo coloco aquí. Resto. 80 menos 0 es 80. Y el siguiente paso va a ser agregar un 0 y coloco un punto decimal en esta parte. Nuevamente voy a buscar un número que al multiplicarlo por 100 me dé 800. Ese número es el 8. 8 por 100, 800. Y el 800 lo coloco aquí y restamos. Y finalmente el residuo me da igual a 0. El resultado es 0.8. Entonces 0.8 representa el 1%. 0.8 representa el 1% de 80. 0.8 es el 1% de 80. Esto representa el 1%. Pero yo no deseo el 1%. Yo deseo el 20%. Yo deseo el 20% de 80.
0.8 es el 1% de 80, pero yo no quiero el 1%, sino que yo quiero el 20%. Yo deseo el 20%. Y el 20% es 20 veces el 1%. Y si el 1% es 0.8, entonces voy a multiplicar 0.8 por 20. 20 lo multiplicamos por 0.8. Bueno, para hacerlo un poquito más rápido, vamos a utilizar la calculadora ya que tenemos aquí la herramienta. Vamos a multiplicar 20 por 0.8. Veinte por 0.8 es igual a 16. Entonces 16 representa el 20%. 16 es el 20% de 80. 16 es el 20% de 80. 16 es el 20% de 80. Y así como obtuve el 20% de 80, voy a obtener el 25% de 40. Voy a obtener el 25% de 40. Entonces, nuevamente, voy a poner aquí una línea para dividir. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Primero voy a obtener el 1% de 40. Simplemente dividiendo 40 entre 100. Al dividir 40 entre 100, voy a obtener el 1% de 40. 40 entre 100. Esto va a ser igual a entre 10 entre 100. Esto es igual a 0.4. Entonces 0.4 es el 1%. 0.4 es el 1% de 40. 0.4 es el 1% de 40. Pero yo no quiero el 1%. Yo no quiero el 1% de 40. Yo quiero el 25% de 40. Entonces voy a multiplicar 25 por 0.4. Multiplicamos 25 por 0.4. 25 por 0.4. Esto es igual a 10. 25 por 0.4 es igual a 10. 25 por 0.4. Esto es igual a 10. Entonces 10 es el 25% de 40. 10 es el 25% de 40. Entonces ya tenemos que 16 es el 20% de 80 y 10 es el 25% de 40. Y el ejercicio nos habla de una suma. Nos dice el ejercicio, haya el 20% de 80. Ya tenemos que el 20% de 80 es 16. El 20% de 80 es 16. Haya el 20% de 80. Ese es 16. Más, le colocamos más el 25% de 40. Y el 25% de 40 es 10. 10 es el 25% de 40. Entonces aquí le sumamos 10. Y la respuesta va a ser 16 más 10
es igual a 26. Y 26 va a ser nuestra respuesta final. 26 es el resultado definitivo de este problema.